tema de salut mental a la brúixola i posem-nos en situació. Quants cops us ha passat que intenteu llegir un llibre que teniu moltes ganes de llegir, però us quedeu clavats en la mateixa pàgina i heu de repetir el fragment llegit una vegada i una altra? Els ulls ressegueixen les paraules, el ritme òptim per entendre-les totes, però el teu cap té uns altres plans i no pot parar de pensar en els plans que ha de fer el dia de demà, si s'ha tancat o no la porta amb clau, per exemple. Segurament, seguint amb l'exemple de la lectura, a molts de vosaltres us ha passat que fa uns anys teníeu un hàbit lector molt més desenvolupat del que teniu ara mateix. L'explicació més lògica és la hiperconnexió del món en què vivim, on les distraccions fora, però també dins de casa nostra, són una constant. La més comú és la que ens ocasiona el nostre telèfon mòbil, que s'ha convertit gairebé en una extensió del nostre propi cos. Bé, avui us demanem concentració perquè parlarem de les distraccions que patim diàriament. I volem saber els components socials que col·laboren a l'aparició d'aquestes, però també volem esbrinar què passa al nostre cervell cada cop que perdem la concentració en una tasca. I és dilluns, per tant, això vol dir que tenim ja amb nosaltres els micròfons de la brúixola el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicocent d'Esplugues i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Buenas tardes. A veure, anem a concentrar-nos. Des del camp de la psicologia, com s'enfoquen les distraccions, aquests fenòmens que són tan comuns últimament en tots i cadascú de nosaltres? Lo que habéis explicado en la introducción, quiero decir, en las demandas terapéuticas, desde casos de ansiedad, depresión, todo tipo, hasta cosas más productividad, ¿no? El tema de la distracción, es decir, una distracción al final sería como una especie, ¿no?, de diversificación o de error, entre comillas, como una variación de nuestro foco atencional, que los estudios dicen que hemos pasado en 2004 alrededor de, se decía que pasábamos como 2 minutos y medio, ¿no?, 180 segundos focalizados en una cosa, y hoy en día los datos hablan de unos casi 50 segundos. Entonces es una disminución evidente, ¿no? Lo que habéis comentado, el móvil es primeramente probablemente la causa más principal, pero bueno, ese span de atención, ese tiempo que pasamos focalizados en algo, esto es algo, pues bueno, como habéis introducido, ¿no?, como una plaga, y es una demanda muy recurrente, y que al final, ¿no?, los humanos, las distracciones, hemos comentado alguna vez, nuestro sistema, una atención demasiado sostenida haría que estaríamos demasiado focalizados en algo, y en un entorno natural de donde venimos, más peligroso, ¿no?, una época, pues, cazadores-recolectores, ¿no?, de cientos de miles de años, distraerse al final era evolutivo. Es decir, por ejemplo, se decía que los neandertales tenían un foco demasiado concreto en las cosas, y que si viene un peligro detrás, pues les costaba más distraerse. Entonces, al final, la distracción es un hecho natural del que nosotros estamos cableados. Lo que vamos a hablar un poco es que, claro, el mantra, el paradigma de lo que te dicen es que es un error, que si uno se distrae está fallando en la tarea, y luego comentamos, ¿no?, que las mismas empresas que normalmente han invertido miles de millones de euros en que nos distraigamos mirando el móvil y sus aplicaciones y sus productos, ahora hay un montón de programas y de escuelas y de movimientos que te dicen cómo no distraerte, ¿no? Entonces es como un poco, incluso lo diría un poco perverso, que el mismo sistema que te quiere distraer ahora te quiere vender el mismo producto para que no te distraigas. Ara incidirem més en aquesta idea que a mi em sembla molt curiosa, de veure les distraccions com quelcom positiu, sí. Però abans, clar, és evident, parlaves de les dades del 2004, és a dir, 20 anys més tard, sí. La reducció de la capacitat de concentració és evident. Imagino que, com dèiem a la introducció, es tracta de la societat que està digitalitzada i que hiperconnectada, però, clar, l'aparició d'aquestes distraccions imagino que no ve d'ara. ¿Y desde cuándo es portan estudiantes en el campo de la psicología? Esto empezó, claro, a ver, la psicología a finales del XIX, empezó la psicología cognitiva, William James, ¿no? Es el tema experimental del laboratorio, ¿no?, ya como empírico y con modelos teóricos. Pero esto pegó un boom, se suele decir, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tecnológicamente avanzó muchas cosas, las guerras suele pasar con los humanos. Era sobre todo estudiar a la gente que miraba los radares, ¿no? Es decir, gente que tenía que estar mirando, cuando se inventó por esta época, horas y horas y horas focalizados en un... Entonces, claro, si al soldado encargado de mirar el radar se le pasaba ese puntito, a lo mejor era un bombardero que fuera a la ciudad. Entonces, la memoria, la atención sí que tenía como más, estudios primordiales o primigenios de las primeras, ¿no?, de la psicología como ciencia a finales del XIX, y esto de distracción empezó como tal. Entonces, claro, lo que se veía es que al principio la distracción, el mantra o paradigma es un error, ¿no? Si uno no mira lo que tiene que mirar, claro, lo que se empezó a ver con estos estudios más concretos es que la atención realmente es fluctuante, es decir, como toda naturaleza, todos somos, ¿no?, seres cíclicos, podemos decir, biorritmos, y la atención forma parte de ese proceso. Entonces lo que se intentaba era intentar encontrar
pues dependiendo del tipo de personalidad, las horas del día, el tipo de tarea que se estuviera haciendo. Entonces, claro, como en una guerra es un estado de excepción de inmediatez y peligro de muerte, ahí entraron un poco los estudios psicológicos de cómo hacer que estas personas que estaban mirando, como digo, normalmente los radares o prestando atención a estos elementos no cayeran en la divagación, en la rumiació, no? Y siguieran focalizados en la tarea que se les havia assignado. Clar, perquè en aquest cas imagino que, com passa en altres qüestions, també hi ha un tema de perfil psicològic de cada persona. Suposo que es buscaven perfils per a aquesta gent que revisa els radars que tinguessin menys capacitat per distreure's i més de concentració. Per tant, de què depèn realment que ens apareguin més o menys distraccions i quins són les característiques d'una persona que té més capacitat per estar concentrada durant més temps? Si nos fijamos, yo creo que a nivel humano, las personas que tienen con mucha capacidad de concentración o de atención son consideradas incluso como, entre comillas, santas, ¿no? Como gente que es capaz de soportar la tentación y que es capaz como de evitar algo que le molesta de fuera, que es verdad que es una capacidad, ¿no? Pero ahora veremos que hay matices. Entonces, al final, tema de personalidad, ¿no? Pues hay gente que está más hecha, a lo mejor, para una atención que se llama más convergente y otra más divergente, más creativa o abstracta. Entonces, al final, es más un entrenamiento. No creo que haya perfiles cognitivos, no sé cómo decirlo. Tu personalidad promueve más la atención que otras. Claro que, evidentemente, habrá genética, pero yo creo que al final es un entrenamiento, ¿no? Si enseñamos a alguien desde joven estímulo-respuesta, ¿no? Seguir un modelo, un protocolo, un checklist que hablamos a veces, la gente generará más atención en su etapa futura. Por ejemplo, lo que se habla, ¿no?, de las pantallas, ¿no? De que cuando el cerebro está en formación es mejor que reciba estímulos lentos y continuados que esté bombardeado continuamente. Entonces, al final, sí que se hacen perfiles cognitivos, sí que se hacen perfiles atencionales, pero claro, ya se habla mucho también de que no es lo mismo un cerebro de 15 años que de 70, ¿no? Es decir, dependiendo la edad, el momento vital, si en el que está deprimido prestará menos atención. Evidentemente, una persona adolescente que tendrá un neurodesarrollo diferente, ¿no? Un lóbulo prefrontal menos desarrollado tenderá más a la distracción o la impulsividad, pero es como digo que al final la ciencia está virando en los últimos 20-30 años hacia investigar que las distracciones al final no son un error per se, no son una especie de disfunción del sistema, sino que se pueden aprovechar para otro tipo de aprendizaje, otro tipo de atención u otra manera de recibir la información que tenemos a nuestro entorno. Perquè hi ha diferents tipus de distraccions, no? N'hi ha que són així com més voluntàries i d'altres que són involuntàries. I altres que les busquem, perquè Tal també qual. ara mateix parlem de la hiperconnectivitat, però també la busquem, perquè quan estem al metro la gent no pot ni estar 2 minuts sense fer res i treu el mòbil per distreure's. Claro, divagar, ¿no? Estar con nuestros propios pensamientos cuesta, entonces a veces encontramos, ¿no? Buscamos maneras de estar focalizados en algo que nos distraiga de nuestro día. Al final, tipos de distracciones, claro, tema común en psicología, ¿no? Los experimentos sobre la atención, sobre las distracciones, es un digamos, en un contexto experimental, en un laboratorio, con ordenadores, con científicos, ¿no? Con mucha población estudiantil y los estudios. Entonces, hay la validez ecológica de la psicología, que es que muchas veces cuesta trasladar los paradigmas teóricos de un laboratorio hacia la vida real. Entonces, claro, hay incluso contradicciones, ¿no? Hay gente que te dice que la distracción es lo mismo que la divagación, otros modelos teóricos que te dicen que la divagación no es en sí una distracción. Entonces, al final, lo que se encuentra es que los modelos experimentales, un estudio en concreto, decía algo, ¿no? Como imaginemos, ¿no? Que te daban una tarea y te decían que poner unos distractores al lado, ¿no? Que se llama flanker, que es que tienes que decir rápidamente, en milisegundos, hacia dónde va esa flecha, ¿no? Es decir, hacia dónde se dirigen para tú reaccionar sobre el teclado. Entonces, el estudio iba algo así como que les decían que tenían unos simbolitos al lado, ¿no? Pues unas almohadillas, unos arrobas, y decían, vale, estos estímulos son distractores, no le hagas caso, te lo ponemos solo para que lo hagas peor. En el fondo, esos estímulos tenían lo que se llaman un patrón oculto. Es decir, imaginaros, exactamente algo así no me acuerdo, pero decía como que si salen 2 arrobas seguidos, es que la siguiente flechita va a ir siempre para la izquierda, con lo cual uno ganaba en milisegundos. Claro, estas tareas están medidas con curvas, ¿no?, de tiempo y de calidad de respuesta. Entonces lo que se vio es que la gente que estaba más dispersa al principio, es decir, que daba menos rápidos a las teclas y tardaba más o se equivocaba más, parece ser que al cabo de un tiempo del experimento, de unos minutos, unos 5 o 10 minutos, su cerebro, por lo que fuera, era capaz de entender mejor el patrón oculto que los investigadores de manera voluntaria habían ocultado, con lo cual esa persona predecía mejor lo que vendría después. Entonces, es como que el estar distraído, es decir, estar más disperso, es decir, ser menos rápido, tener una atención más dispersa o tener menos velocidad de reacción,
parece ser que en determinados contextos cognitivos uno hace que pueda ver como la información más ambigua y periférica. Es como digo, en ningún momento se les dijo que esos distractores tenían un patrón oculto, simplemente se les omitió. Y lo que se vio es esta conclusión o esta discusión científica de que una distracción parece ser que da un pensamiento a lo mejor lo que se llama más divergente, que en determinadas tareas no estar tan focalizado, no hacer tanta atención convergente que se llama, pensamiento convergente, puede hacer que el cerebro vea patrones o nexos comunes que si estamos demasiado concentrados somos peores. Entonces, claro, la gente que estaba más concentrada al principio seguía más concentrada al final, pero su curva de rendimiento no mejoraba como digo, porque no era capaz de ver ese patrón oculto entre la tarea que se tenía que hacer. Pero como digo, es un experimento, se tiene que replicar en un contexto experimental, però bueno, són resultats interessantes que merecen prestar atenció. I abans que parlaves dels nostres avantpassats, és a dir, fa milers i milers d'anys, imagino que també està centrat en una tasca en aquell moment, que podria ser, per posar un exemple, fer foc. Les distraccions eren bones perquè la distracció d'un soroll ens podia mantenir alerta per si venia algun depredador. Per tant, aquella distracció també ens entrava en un estat d'alerta. Tal cual, Joan, es decir, es lo que se dice, que al final los humanos, hay que mucho, ¿no? La barra de la multitarea, que al final hacer muchas cosas a la vez no hace que aprendamos, hay que tener cuidado con esto, no implica que seamos... Pero sí que es verdad, como digo, que cognitivamente es un mecanismo de defensa evolutivo, ¿no? De supervivencia, que si te concentras en algo y te distraes... Es como el sueño, ¿no? Los sueños normalmente se dice ahora que los humanos solemos dormir como en cachos. Es decir, no, los ciclos de sueño andaban entre 3-4 horas... Bueno, es un tema muy interesante, pero como digo... El hacer mini bloques, el no estar siempre concentrado en algo, es mejor para la supervivencia. Claro, ahora mismo tenemos que tener una jornada laboral de 8 o 10 horas, tareas a lo mejor que requieren una atención sostenida. Entonces, claro, como digo, las empresas que he hablado al principio saben perfectamente nuestros recursos cognitivos basados en la evolución. Pues el ejemplo tal cual de estoy haciendo fuego, cruje una rama, tardo medio segundo en reaccionar y me come el depredador. O al revés, intento cazar una presa, si viene por el lado y no le presto atención, me quedo sin comer. Entonces, podemos decir como de manera coloquial que nos han explotado, se han aprovechado de nuestros mecanismos cognitivos para distraernos i que prestemos atenció a sus productos. Ara parlaves de com algunes línies d'estudi havien pogut començar a discernir que les distraccions podien ser quelcom útil. Imagino que encara falta molta literatura al respecte, però no sé si es parla ja d'alguna manera on factiblement puguin ser útils les distraccions en el nostre dia a dia, o per exemple en el nostre àmbit laboral, o en el cas dels estudiants, que les distraccions són potser el que més els hi fa la guitza, ¿no? En èpoques d'examen, per exemple. Imaginemos, ¿no? Primero hay que hacer un insight que se llama un estudio propio, ¿no? Lo que se llama metacognición, pensar sobre cómo pensamos. Primero los biorritmos, alguien más nocturno, diurno, estados atencionales. Claro, al final la atención sí que tiene un tema calórico, es decir, unas reservas calóricas de energía que si se gasta nuestro cerebro no tendrá, pero como ya hablamos con la fuerza de motivación, uno puede creerse a sí mismo y retroalimentarse la atención. Entonces, al final, hay un tema calórico de que si uno no tiene suficiente energía no se va a concentrar. Y al final es ir viendo patrones, ¿no? Como todo en el ser humano es estudiarse a sí mismo. Si vemos a lo mejor que tenemos una tendencia a empezar el día o a terminarlo, o en determinadas horas tenemos una caída, ¿no?, de rendimiento, podemos hacer tareas, podemos decir como más creativas, a lo mejor se queda un poco corto, pero divergente. En el sentido de alguien que tiene, pues no sé, un detective que busca es decir, cosas que sea como lo típico de las pelis de que tiene una pizarra delante con un montón de... Ese tipo de tareas, si uno está como un poco disperso, lo que dice la evidencia científica, este estudio en concreto y alguno que se ha querido replicar, es que podremos ver mejor patrones que tenemos que, que si estamos un poco dispersos, en esa fluctuación de la atención, como digo, que la atención nunca es decir, nada es lineal en la naturaleza, en el organismo, puede ser que veamos patrones ocultos. Claro, si tenemos que memorizar un estudiante, memorizarnos los Reyes de Cataluña, estar dispersos al final no suele requerir, o sea, es como que hay diferentes teorías, ¿no? La teoría que llaman de sobrecarga, que la atención se sobrecarga y se desaparece, es decir, llegamos a un límite de información que podemos retener y cae en picado, y la subcarga, que es como hemos hablado, ¿no? De que uno, estando un poco disperso, puede verse, como digo, patrones ocultos o nexos que no tienen por qué ser visibles a simple vista, pero que pueden ser explotados y pueden ser trabajados si nos, como digo, autoobservamos y nos autoanalizamos, que és lo más importante. Ara que parlàvem dels estudiants, per exemple, ara que et sentia parlar, David, se m'acudia el tema de l'efecte Pomodoro. Sí. És a dir,
per als oients que no sabien a què ens estem referint, és a dir, és estructurar l'estudi amb sessions de 25 minuts interrompudes per intervals de 5 minuts en què fem una altra activitat o simplement descansem, i diuen que això potència molt més la nostra productivitat que si féssim una sessió, per exemple, de 2 hores seguides. En canvi, aquests 5 minuts de descans fa que els 25 siguin molt més productius. No sé si sería una aplicación para explicar. Primero el descanso, es decir, que el descanso, eso está en deportes de élite, es decir, la sobrecarga física al final, lo mismo con la concentración. Entonces, claro, el Pomodoro lo que tú tienes que hacer es hacer bloques e ir revisándolos constantemente, que esto con muchos estudiantes me peleo, que hacen pomodoros y digo, ya, pero es que la gracia del pomodoro es que tienes que tener como un registro de esto. Entonces, uno hace pomodoros durante 2 semanas y ve que las tareas, pues imaginemos, ¿no? En 2 horas haces 4 bloques con 25 minutos, 5 de descanso y demás. Entonces, vemos el patrón. No, yo en el primer pomodoro, en el primer bloque de estudio que me hago de tiempo-tarea, veo que estoy más disperso, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Coger tareas o trabajar tareas que no sean memorización pura, o que sean a lo mejor de intentar entender un problema que se nos pone delante. Ahora, si en el patrón que vemos es, en este momento yo estoy como más convergente, más concentrado, ahí pongo la tarea que más me necesito estar, es decir, que no puedo estar distraído. Al final, claro, pensemos que el ensayo-error no es equivocarnos sin más, sino analizar el error y recalibrar. Por eso el Pomodoro es muy útil, porque si vamos teniendo un registro diario, consecutivo, de cómo fluctúa nuestra atención, tindrem més informació per a planificar la tarea. És una manera de personalitzar l'experiència, perquè està generalitzat que sigui 25 minuts i 5, però si l'estudiem i veiem que ens va millor i què, és una manera d'adaptar-nos a lo que el nostre cervell està capacitat. O incluso hay personas que dicen que en 25 minutos se quedan cortos y que necesitan 40, porque claro, aquí cada uno, como digo, es un modelo, es el problema de psicología fundamental, que hay modelos y teorías que cada individuo ejecuta o tiene un poco la variabilidad individual que se llama. I en el cas concret d'una persona molt dispersa, amb molta capacitat de distreure's, com ho ha d'abordar? Perquè generalment es concep que s'ha d'intentar mitigar aquestes distraccions o quan et distreus intentar tornar a centrar-te en la tasca que estaves realitzant, però ara, clar, ens estàs presentant una nova vessant que és positiva. Una persona que té aquesta capacitat de distreure's que potser és excessiva, com ha d'abordar aquest fet? Claro, hay que hacer un estudio concreto, ¿no? De si ha sido algo ha estado, digamos, expuesta demasiado a estímulos distractores de joven, tiene un cerebro, como digo, entre comillas, diferente, ¿no? Personas que hablan de déficit de atención, o sea, más que un déficit es una desregulación. Entonces, estas personas con un perfil, por ejemplo, disperso, claro, un ejemplo muy crudo a lo mejor, si vemos a una persona que tiene este patrón durante años y años, a lo mejor hacer unas oposiciones a judicatura, ¿no? Que son 12 horas al día durante X tiempo. Entonces, buscar trabajos a lo mejor donde se necesite más atención alternante, ¿no? Es decir, atención sostenida sería mantener la atención durante mucho tiempo en algo. El ejemplo más clásico que os he puesto, y suelo trabajar en terapia, es, imaginemos, un taller de coches, ¿no? Donde uno está bombardeado constantemente de ruido, de cosas, o una cocina. Es decir, evidentemente la cocina hay que estar a un plato, pero la gente que trabaja en cocina te dice abiertamente que está normalmente o sea, se ponen alarmas, ¿no? Entonces, depende del perfil cognitivo, hay tareas, es decir, a lo mejor en una cocina, otra persona que se saca, como digo, esas posiciones a judicatura, tiene demasiada atención sostenida y que haya demasiado ruido, atención alternante, ¿no? Como a veces las distracciones. Yo creo que hay cerebros que tolerarán mejor las distracciones que otras. Una clase con muchos... que le va bien estudiar con música y a otra que no, que se distrae con... O profesores en una clase, imaginaros estar en una clase con 30 niños o niñas de 5 años, es decir, la atención sostenida aquí es nula, cada medio segundo habrá un problema que resolver. Entonces, estos perfiles dispersos es no caer en el auto. Pues sí, uno tiene que estudiar, tiene que aprender ciertas cosas, pero que el estudio es muy particular y que la vida laboral adulta requiere de, multitud de tareas. Es decir, un conductor de autobús tiene que estar también, o de un taxi, conducir requiere estar atento a las distracciones. Porque el cerebro al final, pues se te cruza un coche, sobre todo en una ciudad grande como, ¿no? Por ejemplo, Barcelona o demás. Entonces, es no caer en la desesperación, es autoobservarse, autoanalizarse, ver el patrón. Y si vemos que la dispersión ya, pues no llegamos a nada y nos dispersamos demasiado y salimos demasiado, evidentemente pedir ayuda, que hoy en día hay protocolos, hay mucho problema por internet, pero claro, es como digo, hay que personalizarlo. Lo que le viene bien a una persona le puede venir horriblemente a otra. Doncs ho anotem, sobretot això, aquesta idea de que ja cada persona és un perfil i s'ha d'estudiar i saber en cada cas, però és veritat que al final les distraccions ens ocupen tots diàriament d'una manera o d'una altra. David Cueto, gràcies i la setmana vinent més. Bona tarda. Muchas gracias, buenas tardes.